Las marcas bendiciones de Dios sean para cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Les invito al libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 13, los versículos del 1 al 3. Hechos, capítulo 13, del 1 al 3, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Santo Dios, gracias. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tienes para este mundo, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias porque a través, Señor, de los siglos, tu amor, tu misericordia es abundante, Señor, para este mundo que se pierde. Tú quieres que el Evangelio llegue a todo lugar, Señor, como fue en los primeros tiempos, Señor, en la iglesia primitiva, así también sigues teniendo ese amor, Señor, para que hombres y mujeres valientes se levanten y vayan predicando tu palabra, Señor, por todos los lugares donde aún no ha llegado. Tu bendición, Señor, para todos los misioneros, para todos sus líderes, Señor, que dejan todo para salir y llevar tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, bendice los hogares, Señor, donde haya personas que escuchan, Señor, esta palabra, que llega a sus corazones y también suple necesidades, Señor. Sana a los enfermos, si hay enfermos, consuela a los afligidos, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia sea en cada lugar y en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Padre bueno, por tu amado Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos pues a analizar estos 3 versículos sobre la expansión pues de la iglesia. El título que le he puesto es enviado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y ellos salen pues, hermanos, en su primer viaje misionero. Los discípulos, hermanos, al principio no consideraron que el Evangelio era para todo el mundo, sino solamente para ellos. Pero cuando se dieron cuenta que no solamente es para los judíos, sino para todos, entonces allí es cuando se dan cuenta, hermanos, de su responsabilidad de cumplir el mandato de la Gran Comisión. La iglesia, hermanos, al principio, como dice, hermanos, todos estaban pues y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También dice que vendían sus propiedades, todas las cosas eran en común, y ellos vendían sus propiedades, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles. O sea, era una coinonía, era un amor fraternal, era hermoso, hermanos, cómo pues vivía la iglesia en los primeros tiempos. Pero con la persecución, hermano, primeramente con la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, y, hermanos, la persecución de Saulo fue, hermanos, cuando la iglesia se dio cuenta de que el Señor, antes de irse, les había dejado el mandato de la Gran Comisión. Les había dicho pues que tenían que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es ahí, hermano, por esta persecución que inicia pues Saulo, posteriormente es Pablo, es cuando, hermanos, ya los discípulos salen de Jerusalén, se van a diferentes ciudades y plantan iglesias, congregaciones, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones, hermano, que plantan iglesias, congregaciones, y una de las congregaciones
más grandes y una iglesia floreciente, una iglesia, pues hermanos, de creyentes fieles que amaban a Dios, fue, hermanos, en Antioquía de Siria. Dice, hermanos, Antioquía de Siria era una ciudad muy bonita, espléndida, era una ciudad principal, era la tercera, hermanos, después de Roma. Era Roma, primero Alejandría, y la tercera pues era Antioquía. Estaba, hermanos, en las riberas del río Orontes, a unos 25 kilómetros del mar Mediterráneo y a unos 500 kilómetros de Jerusalén. Como les decía, solo Roma y Alejandría sobrepasaban, hermanos, en tamaño, y también era el centro de comercio, del arte, como también había, hermanos, cultos y placeres inmorales, como en Roma, pues sabemos. Entonces, en este lugar, hermanos, nace una iglesia floreciente, una iglesia que verdaderamente, hermanos, amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, en Jerusalén, los líderes de la iglesia, hermanos, en Jerusalén se enteran que en Antioquía hay una iglesia grande que necesitaba el apoyo, pues, hermanos. Entonces, mandan a Bernabé. Y cuando Bernabé llega, hermanos, se encuentra pues una iglesia formada netamente por gentiles, y estas personas, hermanos, eran tan dóciles para aceptar el evangelio, y eran sinceros, íntegros. Entonces esta iglesia empieza a crecer, cada uno toma su responsabilidad de compartir la palabra, de dar su testimonio, de vivir vidas cristianas, vidas santas como debemos vivir. Entonces, hermanos, y algo importante en la iglesia, dice que todos se juntaban, ayunaban, oraban, adoraban a Dios, alababan a Dios, y luego pues ellos podían compartir la palabra después de haber recibido la bendición de Dios. Qué precioso ejemplo, hermanos, de esta iglesia. Entonces, cuando llega Bernabé, encuentra pues esta iglesia, queda sorprendido y empieza a trabajar, a enseñar, seguramente a predicar también, hermanos, pero pasado un tiempo, él se da cuenta que solo no podía, porque la iglesia seguía creciendo y había más hambre, más sed del conocimiento de Dios. Entonces él se traslada a Tarso, donde estaba Saulo, y lo trae para que le ayude. Entonces, hermanos, cuando viene ya Saulo, y ambos buenos maestros empiezan, pues, hermanos, a trabajar. Entonces la iglesia siguió creciendo y se convierte en un centro evangelístico, que a veces el Señor usa, hermanos, circunstancias. Los hermanos huyeron, pues, hermanos, de Jerusalén por la persecución de Saulo. Se establecen en diferentes lugares y van, pues, hermanos, fundando iglesias, grupos primero que después se convierten en iglesias. Entonces, hermanos, fue necesario que el Espíritu Santo, hermanos, empleara un nuevo método para la evangelización. Y es así, hermanos, como los comisionan, pues, para ir el Espíritu Santo, los separa, les dice a la iglesia que los separara, los apartara para un ministerio. Y acá dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Miren,
había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tarque y Saulo. Ministrando atentos al Señor, es allí cuando el Espíritu Santo, ahora no sabemos cómo les habló el Espíritu Santo, tal vez por lenguas, tal vez, hermanos, usa a uno de los profetas, no sabemos cómo fue, pero lo importante es que cómo se movía el Espíritu Santo, cómo se movía en una iglesia, hermanos, donde había un corazón abierto a Dios, un corazón que amaba a Dios, un corazón que honraba a Dios, adorándole, alabándole, sirviéndole con alegría, con gozo, compartiendo la palabra. Hermanos, es algo tan maravilloso cuando podemos darnos cuenta en estos 3 versículos, hermanos, que cómo era esta iglesia, cómo quisiéramos que las iglesias actuales sean igualmente, hermanos. No digo que todas las iglesias no tienen ese sentir, pero también, hermanos, tenemos que ser sinceros y mirar y orar para que nuevas iglesias, hermanos, anden como esta iglesia, hermanos. Ellos mostrando vidas santas, consagradas, amando a Dios de corazón y no quedándose, hermanos, sino dice que ayunaban. Según, hermanos, los comentaristas dicen pues que rompieron, hermanos, la puerta del cielo para llegar hasta el cielo mismo, porque era una alabanza, una adoración, un servicio tan maravilloso, hermanos, tan precioso, que pudo llegar a la misma presencia de Dios. Eran hombres, mujeres, hermanos, que amaban a Dios de corazón. Y eso es lo que buscamos ahora, hermanos. Que no sea algo que se haga porque me gusta, porque es bonito, porque... bueno, se ven tantas cosas actualmente en la iglesia, hermanos. Pero tenemos que volver, hermanos, a nuestras raíces. Tenemos que ayunar porque sentimos, hermanos, el deseo de estar más cerca de Dios, de servirle mejor, de buscar que esa presencia permanezca en nosotros, que cuando podamos predicar, hermanos, transmita la palabra, porque el que predica tiene que estar cerca de Dios, pidiéndole la dirección de Dios, hermanos. Y que sea el Espíritu Santo el que enseñe, el que prepare. Y eso, hermanos, se ha perdido. Hay iglesias que solamente a dedo señalan, tú vas a ser pastor, tú vas a ir a estudiar, tú vas a ser pastor, pero no han sentido un llamado de Dios, hermanos. Antiguamente, hermanos, un joven o una señorita que iba a prepararse para ser pastor o para las misiones, tenía que sentir el llamado de Dios, sentir esa carga por las almas perdidas, ese amor genuino, cuando se ve que millones de personas pasan a la eternidad sin haber alcanzado la salvación de sus almas. Pero ahora, como les digo siempre, tú le ve el pastor o la pastora, ve condiciones según ellos. Dios tiene que ver, hermano, las condiciones. Yo recuerdo cuando era joven, hubo un tiempo que la mayoría de la juventud quería púlpito. Y como mi pastor era así, no era pues, hermano, de que bueno, tú vas al púlpito porque sabes hablar. No, hermano, tenía que haber conversión.
El pastor tenía que ver fruto en esas personas. Y eso es lo que, hermanos, no solo el pastor está viendo, sino está viendo el Espíritu Santo. Por eso es que acá es el Espíritu Santo, hermanos, que estaba ministrando, estaban, hermanos, seguramente los líderes estaban ministrando a la congregación, y allí le dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, hermanos, para que se llegue a ese nivel espiritual de que sea el Espíritu Santo el que hable y diga: apártame a estas personas porque estas yo las necesito. Hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia como la iglesia de Antioquía, hermanos. Una iglesia, hermanos, que amaba a Dios con todo su corazón, que sintió la responsabilidad de predicar el Evangelio, no solo predicándolo, sino, hermanos, con el testimonio que damos los creyentes, hermanos, es sin palabras, es a través de tu conducta, a través de tu vida, a través de tu trabajo honesto. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Vemos, hermano, con tanta pena, con tanta tristeza, cómo son atacados ahora los pastores, cómo se burlan, oh, gloria a Dios, porque están dejando un testimonio tan mal, hermanos. Y la gente, ¿no?, a todos nos mide con la misma vara. Pero Dios sí conoce nuestros corazones y sabe cuál es el que verdaderamente le ama. Y como les decía hace un momento, pues los jóvenes todos querían ir, y entonces, como allí usted tiene que prepararse primero antes de salir. Pero muchos se fueron al extranjero, se fueron a Bolivia, a Chile, a Estados Unidos, a diferentes países. Pero no tuvieron ministerios, hermanos, porque fue nomás una emoción. Que tiene que ser, hermano, que tiene que salir del corazón, tiene que ser llamado, apartado por el Espíritu Santo para que haya. Ahora Pablo, hermanos, Saulo, que todavía se llamaba Saulo, aquella iglesia de Antioquía, una de las cosas que tenemos que recordar también, que en Antioquía fue por primera vez que le llaman cristianos a los seguidores de Cristo. Desde que el Señor se le aparece, hermanos, a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, hasta que Bernabé va a Tarso a traerlo a Antioquía, habían transcurrido 16 años. En estos 16 años, queridos hermanos, Pablo había tenido un proceso de preparación. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí en la lista que pone, Saulo está al último. O sea, no era un dirigente que podía ser el primero, ¿no, hermanos? Empieza con Bernabé y el último es Saulo. Entonces vemos que el cristiano, hermanos, tiene que tener una preparación. Saulo, siendo un hombre tan preparado secularmente y como judío también, hermanos, era preparado. Sin embargo, para predicar el Evangelio tenía que tener otra preparación. En estos 16 años Pablo, seguramente, hermano, con mucha humildad, él ha ido preparándose, el Espíritu Santo lo ha ido preparando, y es por eso que él llega, hermanos, a tener el nivel que tuvo el apóstol Pablo. Entonces no es, hermanos, de que queramos púlpito desde jóvenes, no, es que yo sé hablar, yo conozco la palabra, tengo léxico, y bueno, no, hermanos, sino
tienes que sentir el llamado de Dios. Tienes que tener amor por las almas. Tienes que tener corazón pastoral, porque el pastor recibe muchos dardos, hermanos, que muchas veces le hieren. Y sobre todo el amor a Dios, la entrega a Dios, con un corazón sincero, con un corazón limpio, con una vida agradable, sin tacha. Eso es lo que el Señor quiere, para que se pueda levantar, hermanos. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. Tanto el pastor como los líderes de la iglesia tienen que orar, no a dedo señalar, tú vas a prepararte, no, hermanos. Tienen que haber requisitos que se tienen que cumplir. No solamente, hermanos, porque todos los días vas a la iglesia, porque das buenos diezmos, pero si no hay en ti un cambio, no hay nada que señale que eres un hijo de Dios y que amas a Dios, que amas la obra. Muchos hermanos solamente les gustan los cargos. Ay, a mí me encantan los niños, yo voy a trabajar con los niños, yo voy a trabajar con los adultos, con los jóvenes, pero solamente es porque quieren figurar, hermanos. Quieren figurar. Figuración no quiere Dios. Pablo, hermanos, aquí que habían transcurrido ya 16 años que se le había aparecido el Señor y que le dijo que él iba a tener un ministerio grande. Sin embargo, aquí está humilde, el último, enseñando como cualquiera de los maestros. No tenía preeminencia, él no buscaba eso. Él era humilde, sencillo. Y eso es lo que se tiene que buscar. La iglesia tiene que buscar eso, hermanos. Corazones sencillos. Y así vemos, pues, hermanos, cómo son enviados. El Espíritu Santo los separa para este ministerio y la iglesia los envía. La iglesia los envía, ¿por qué? Porque eran miembros de la iglesia, porque eran dirigentes de la iglesia, maestros, pastores. Bueno, hermanos, entonces la iglesia es la que, aceptando lo que el mandato pues que les da, hermanos, el Espíritu Santo, dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Qué precioso, hermanos. Todo lo hacían a través de una comunión con Dios. No tomaban sus decisiones por tomarlas. Qué iglesia modelo, hermanos, para que podamos seguir. El Espíritu Santo ya les había dicho que lo aparten. Ellos aceptan. Pero dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Qué maravilloso, hermanos. Y los despidieron para asumir el viaje misionero. Sabemos, hermanos, cómo fue todo lo que había pasado. Estos dirigentes, pues, hermanos, que fueron humildes, sencillos, nos delegan también un ejemplo a nosotros. Por eso es que hay que tener requisitos, hermanos. Primero tenemos que ministrar el corazón de Dios para que Dios ministre nuestro corazón. Cuando Dios ministra, hermanos, toda la programación, todo lo que hay, se rompe. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre nos gusta mucha organización, Todo a través, está bien, hermanos, la organización es buena, Dios es un Dios de orden. Él hizo todo atrás, hizo el mundo, hizo algo a través de un orden perfecto. Pero hay muchas iglesias, hermanos, tanto orden, tantas como las colmenas de las abejitas quieren tener su iglesia,
que para las viudas, que para los viudos, que para los niños, que para los medianos, que para los intermedios, que para los jóvenes, para los jóvenes, bueno, y así los adultos y las charlas para esto, para el otro, para el otro. Y se olvidan de lo principal, hermanos, de predicar el Evangelio. Se olvidan de predicar el Evangelio. Y eso es lo principal, hermanos. Por eso les decía, los requisitos tenemos que tener esa comunión con Dios para poder llegar al corazón de Dios y que Él nos ministre. Y cuando Dios ministra, hermanos, entonces todos los programas, toda la organización, todo se va al suelo, se rompe. Y también hay que estar dispuestos, hermanos, a ser obedientes. Si Saulo, hermanos, hubiera regresado de Tarso, dicho, bueno, ya son 16 años que estoy preparándome. Hace 16 años que el Señor me llamó y me dijo que iba a tener un ministerio grande. Así que bueno, yo reclamo pues que me den aquí un lugar. Pero él no hizo así, hermanos. Él obedeció lo que Bernabé y lo que los profetas y maestros que habían, los líderes de la iglesia, lo mandaron. Que enseñe, ahí trabajó. No dice cuánto tiempo hasta que salió a predicar en su primer viaje misionero. Pero él, hermanos, fue obediente. Yo creo que también se tiene que aprender. Joven, señorita, que quieres ser una misionera, que quieres ser una pastora, un pastor. Quieres ministrar una iglesia, quieres dirigir una iglesia. Tienes que olvidarte, pues, hermanos, de si hay orgullo, si hay vanidad, si hay soberbia. Hay que ser obediente. Esta iglesia, hermanos, no había aquí representantes mayores ni menores. Toda la iglesia trabajaba. No importaba el lugar más pequeño que le den para ellos. Era un privilegio trabajar en la iglesia. No importa si le tocaba barrer, si le tocaba trapear, si le tocaba limpiar las bancas o los servicios higiénicos. No. Ellos hacían todo por amor a Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Tener la disposición para cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres. Hay, hermanos, programas que ya tienen, no, pero yo soy una persona tal, que soy una profesional, o un profesional, que esto, que lo otro. No, hermanos, olvídate. Eso te va a servir cuando seas un pastor, cuando te va a servir un montón. Pero también, hermanos, hay que tener disposición de cambiar, de permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. Es más, nuestra cultura, hermanos. Porque cuando un misionero, hermanos, se va a otro país, tiene un cambio transcultural. Su cultura es diferente a la cultura donde va. Entonces, tiene que haber, hermanos, esa disposición de cambio, de adaptación a dónde voy a ir, lo que voy a hacer, cómo voy a servir a Dios. Y siempre, hermanos, la comunión con Dios es vital para poder llegar a ser un buen pastor, una buena pastora, una buena misionera, un buen misionero. Luego, humillarse. Pablo se humilló, hermanos, se humilló. El privilegio tan grande, hermanos, que tuvo Pablo, que Cristo se le apareció en persona, le habló, lo llamó. Sin embargo, él nunca se creció. Él sí una sola vez dijo, bueno, pues ya yo mencionó su currículum, porque tenía también. Él podía hacerlo, porque muchos también lo humillaban. Entonces, hermanos, hay que humillarnos delante de Dios y también delante de los hermanos, no jactarnos. Hay pastores, hermanos, con el perdón, hermanos, pidiendo perdón a Dios, no es crítica, sino a mí me duele el corazón, hermanos,
porque un pastor tiene que amar a su congregación, un pastor tiene que amar a Dios primeramente, y cuando se ama a Dios, se ama a su congregación. Pero hay pastores tan soberbios, hermano. Yo he visto, he viajado, no es solo en Perú, sino también he viajado por algunos países y he podido ver, hermanos, la soberbia de algunos pastores. Y solamente yo oro, hermanos, y pido para que puedan cambiar con una altivez, como que ellos son, pues, no sé, hermanos, cuando el pastor tiene que ser humilde, sencillo, amoroso. Hermano, gracias a Dios. Toda mi vida le daré gracias a Dios por ese pastor tan hermoso que Dios nos puso en nuestra iglesia. Fue nuestro pastor, hermanos, como más de 30 años. En las dos iglesias que pastoreó. En una 26 años y en la otra 7, 8 años. Hermanos, pero era un hombre de Dios. Un hombre sencillo, humilde, que ayunaba, que oraba. Hacíamos vigilia y él estaba con nosotros, hermano. En el ayuno igual. Y ese amor que tenía para tratarnos, para enseñarnos, para disciplinar con amor. Hermanos, fue algo maravilloso. Y está con el Señor. Estará gozando, hermanos. Y después de la humillación, también, hermanos, disposición para dar la gloria a Dios. Porque todo lo que podemos alcanzar es porque Dios bendice, hermano. Si tienes una iglesia, una mega iglesia, es porque Dios te ha bendecido. Él es el que ha levantado, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No eres tú, no son tus palabras. Es el Espíritu Santo el que habla a través de tus labios. Si tienes un corazón limpio, si no hay en ti nada que pueda impedir que sea Él el que hable. Y si es solo tu mente, tu conocimiento, tu soberbia que quiere ser lo mejor, no va a llegar, no vas a llegar, querido hermano. Tienes que dar siempre la gloria a Dios y esperar, como esperó Saulo. Saulo esperó hasta cuando el Espíritu Santo dijo: ya es tiempo, tienes que salir. Y fue uno de los más grandes, hermanos, misioneros que hasta ahora, hermanos, no ha habido un misionero tan grande como él. Todo el mundo de esa época, casi a todo el mundo de esa pudo llegar, hermanos. Y la iglesia, hermanos, volviendo a la iglesia pues que envió, bueno, el Espíritu Santo les dice apartarme, Él prácticamente los envía, pero quien lo hace y los manda, pues fue la iglesia. Entonces fue una iglesia creciente, una iglesia fiel, una iglesia, hermanos, que mantenía su fe en sus tradiciones, en la palabra de Dios, una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, hermanos, tenemos pues que la iglesia, este mensaje, hermanos, tanto para la iglesia como también, hermanos, para los creyentes, para todos aquellos que tienen en su corazón ese deseo de servir a Dios a través del ministerio pastoral o misionero, o de liderazgo, o en la música. Hermanos, no hay que hacerlo para vanagloria del hombre, sino, hermanos, para glorificar a Dios a través del cargo que Él te ha dado. Y no te apures, no sufras, que ya tengo tantos años en la iglesia y yo no surjo, no me llega un cargo, no, hermanos, espera. Saulo, ¿cuántos años? 16 y más todavía acá en la iglesia de Antioquía, y él no se desesperó. Él tranquilo esperó hasta cuando el Espíritu Santo
lo apartó para la obra a la cual había llamado. Esperemos en Dios, hermanos. Él tiene el tiempo. El tiempo de Dios es el Kairos. El tiempo de nosotros, hermanos, es el Cronos. Nuestro tiempo de 24 horas, el de Dios no. Así que, hermanos, tratemos, iglesia, para la iglesia, de ser iglesias crecientes, iglesias fieles, iglesias amorosas para los pastores y para los jóvenes y señoritas que quieran incursionar, pues, que sientan el llamado de Dios, que lo hagan de corazón y esperen el tiempo de Dios. Hermanos queridos, la bendición de Dios sea para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Amén.